Bueno, entonces seguimos en los contenidos de la unidad 2. En este caso, ¿se acuerdan que la entrega anterior era la unidad 2, pero en la parte A, que era la teoría acerca de la conducta del consumidor, y en este caso es la parte B de esta unidad número 2, que son los enfoques desde la economía del comportamiento. Ahí vamos a dejarlo entonces a Gustavo, no sé dónde ponerlo, ahí lo vamos a dejar acá abajo. Y acá es la transparencia que ya habíamos visto, la diapositiva que habíamos visto justamente cuando vimos la parte anterior, que es la teoría del consumidor. ¿Se acuerdan que habían visto esto? Que la teoría del consumidor siempre usa un modelo, una simplificación, una abstracción de la realidad, y que era fundamental en la construcción de esos modelos los supuestos del comportamiento. Siempre la economía trabaja con supuestos. Si ya pasaron, por ejemplo, por economía 2, por ejemplo, se dan cuenta de la importancia que tiene para ahí en macroeconomía también el altísimo uso de supuestos. En este caso del consumidor, los supuestos del comportamiento, que se los explicó Gustavo. Suponemos que el consumidor tiene esta característica o se comporta con esta idea de completitud o de integridad, conoce todas las alternativas y sabe elegir, o sea, no es un indeciso, sería, sabe elegir. A su vez es consistente o tiene cierta cuestión de transitividad, es decir, si yo digo que A prefiero a B y B prefiero a C, luego no me puedo contradecir diciendo que C lo prefiero a. Lo que vemos en matemática también, A mayor que B, B mayor que C, por lo tanto A mayor que C. Y la insaciabilidad, que siempre preferimos más a menos, aunque estemos llenos, sería el supuesto que usa la economía. Entonces, frente a un individuo, o un individuo que se comporta bajo estos supuestos, va a buscar maximizar su satisfacción. Y habíamos visto las dos formas. O medimos la satisfacción en enfoque cardinal, o habíamos dicho con que ordene sus preferencias era suficiente el enfoque ordinal. Esto era lo subjetivo del consumidor, y suponíamos, en la realidad que está sujeto a ciertas restricciones. ¿Se acuerdan que también es una cuestión básica, las restricciones? Por eso a veces optimizamos sujeto a las restricciones, y la principal restricciones eran las restricciones de presupuesto. Y otro de los supuestos es que los gustos y las preferencias se mantienen estables. Ahora vamos a ver que todo esto que dijimos acá, y esto de que las preferencias se mantienen estables, y que hace que uno se comporte como este homo economicus, o sea, como un ser racional, egoísta, maximizador, que solo busca el placer, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver en esta parte, que se nos va a desarrollar fundamentalmente Gustavo, ahí lo estoy mirando, miro para abajo porque lo veo acá abajo en la pantalla, ¿sí? Es cómo se cuestiona, qué nuevos desarrollos hay que empiezan a pensar de otra manera, especialmente respecto a esta idea de racionalidad del consumidor o racionalidad del agente económico en general, no solamente del consumidor. Y ahora sí lo dejamos con esta rama nueva de la economía, no tan nueva, pero nueva al fin. Economía del comportamiento. Silvia ya le hizo una introducción y en los modelos anteriores vimos el funcionamiento del comportamiento del consumidor como si fuera una máquina perfecta, una computadora que tiene todos los datos cargados, que puede decidir en poco tiempo las decisiones y que toma las mejores decisiones posibles en busca de algo que aparecen acá los verbos extremos que usamos en economía, ¿no? En la terminología económica, maximizar, optimizar. Pero en realidad, ya se acuerdan cuando vimos los objetivos de la empresa, ya veíamos que ya en los años 50, un economista, Herbert Simon, ya no hablaba de maximizar una utilidad como un concepto cuantificable, sino que hablaba de maximizar la satisfacción, ¿no? Entonces veíamos cómo ya había que compatibilizar los intereses no de ese individuo, ¿no? Egoísta, llamado hedonista, llamado homo economicus, sino enfocarlo más como un ser social. En los últimos años, en realidad, empezó hace 50 años, pero tuvo el salto, el reconocimiento formal, contundente, la economía se empezó a hermanar
ya de una manera sistemática con la psicología. Ya empezaron a aparecer los estudios donde confluían el enfoque desde el lado económico, ese proceso decisorio. La microeconomía mira los procesos de los agentes individuales a través de un matiz ya de corte psicológico, ¿no? Entonces vemos que a los modelos, la psicología, también este es un problema que tienen las ciencias sociales. Las ciencias sociales, sobre todo en la macroeconomía, es que no se pueden hacer experimentos controlados. En psicología se hicieron experimentos con los individuos, de cómo tomaban determinadas decisiones, en todos los aspectos, pero en el que nos interesa fundamentalmente era en el aspecto de las decisiones económicas. Y como todo modelo, como toda teoría, tiene que tener un fin último. ¿Se acuerdan que siempre mencionamos, ¿no? El modelo, la abstracción, aporta desde lo positivo, desde lo que es, pero eso no tiene sentido como un simple ejercicio intelectual, sino tiene que confluir en ayudar, en contribuir a formar políticas, políticas tanto decisorias, tanto en lo individual como en lo empresarial, como en lo público. La cuestión de lo normativo, de lo que debería ser. Entonces, ¿cuál fue el gran aporte, que ya venía de antes, ¿no? Ya esto se venía estudiando, pero acá apareció sistemáticamente planteado, ¿no? Nosotros, los modelos microeconómicos, digamos, neoclásicos, hacían siempre hincapié en la cuestión de lo racional. Los propios neoclásicos reconocen que eso no representa totalmente la realidad, pero es la que hace funcionar mejor los modelos y la que da mejores explicaciones finales. Pero cada vez se reconoce más la importancia de la compatibilización de lo racional y lo intuitivo, ¿no? Esto, digamos, el punto fundacional desde el punto de vista del reconocimiento académico se lo da fíjense lo que voy a decir, el psicólogo Daniel Kahneman. Daniel Kahneman marcó un hito porque fue un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía. Fíjense hasta dónde una comunidad tan cerrada, tan de clan como los economistas, reconocieron el aporte de uno que, dicho en términos vulgares, no era del palo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el aporte, digamos, básico? A mí este tema me empezó a apasionar, entonces también tengo que somos conscientes que estamos en economía de la empresa, pero tenemos que ver que esto también en la empresa juega y mucho, y lo damos en un marco referencial. Después lo vamos a invitar a seguir estudiando. ¿Cuál fue el aporte de Kahneman, ¿no? En el reconocimiento de esto, y dijo, básicamente, nosotros tomamos decisiones de manera racional cuando meditamos mucho una cosa, pero como no tenemos toda la información, como también procesar la información nos demanda energía. Ustedes saben cuando tienen que decidir entre muchas cosas el desgaste que le provoca. Hay cosas que tomamos atajos y las decidimos rápido, las decidimos intuitivamente. Él lo que plantea es que no funcionan dos sistemas. El sistema 1 de pensar rápido y el sistema 2 de pensar despacio. ¿Sí? Uno racional, metódico, y el otro intuitivo. Fíjense, ahí tenemos lo que nos pasa a veces, ¿no? Cuando vamos al supermercado y nos agarra la locura que estamos controlando todos los precios, mirando en las nuevas aplicaciones si está más caro o más barato, y cuando ya nos juega la parte intuitiva y entramos en cierta compulsión de venta. Acá está marcado también el libro de Kahneman que se convirtió en un bestseller que compatibiliza eso, ¿no? Pensar rápido, ¿sí? Sistema 1, pensar despacio, sistema 2. Entonces vemos cómo, ¿y qué pasa en realidad en estos procesos decisorios? Nosotros en esos procesos decisorios, fíjense lo que vemos ahora. Bueno,
No, llevo. También siguiendo ¿se acuerdan? Nosotros en economía hablamos de que está la historia del pensamiento económico, o sea, está la historia de la economía y la historia del pensamiento económico. ¿Cuándo empezó esta cuestión de que se concatenó, se entrelazó la economía con la parte emocional, con la parte de los sentimientos? ¿Se acuerdan? El padre de la economía era Adam Smith, con la publicación de ese libro, La riqueza de las naciones, ¿no? En 1776. ¿Pero qué era Adam Smith? Era un filósofo moral, antes de ser reconocido como economista, porque no estaba todavía la figura del economista, ¿no? Vino a partir de él. Era un filósofo moral. Y un libro que los entendidos le asignan una mayor importancia o de un mayor vuelo intelectual que su libro fundacional, La riqueza de las naciones, es un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, ¿no? Entonces este era la gran preocupación de Smith. Lo había escrito en 1759, o sea, 18 años antes del libro de La riqueza de las naciones. Y en ese libro, no quiero extenderme demasiado, ya abordaba temas como la virtud, la justicia, la venganza, ¿no? Como hacía hincapié un poco una crítica a lo que era el utilitarismo, ¿no? Que de Locke, pero bueno, no me quiero ir por los temas de esto, pero ya instalaba fuertemente en los procesos decisorios estas conductas de los individuos, ¿no? De los deseos de justicia, de las pasiones, del placer por caerle bien a los demás. Entonces, decimos esto lo ponemos simplemente anecdóticamente, decimos que ya con Adam Smith era digamos, así como se reconoce un padre de la economía que era Adam Smith, también se reconoce un padre de la economía del comportamiento o de la economía conductual, ¿no? O también está la versión en inglés, Behavioral Economy. Vemos que se reconoce a Daniel Kahneman. ¿Por qué? Porque más allá de que existían muchos estudios, inclusive de economistas previos, el otorgamiento en 2002 del premio Nobel ya es como que un certificado de mayoría de identidad, un certificado rango, le dieron el documento propio a esta rama de la economía, ¿no? Entonces, por eso decimos, y Adam Smith, como ya empezó a hablar esos temas, los indicamos como el abuelo, ¿no? Y después apareció, sí era economista, otro intelectual que empezó a estudiar también de manera sistemática los procesos de toma de decisiones y todos estos desvíos que se producían sobre la racionalidad. Y enfocado fundamentalmente en los procesos de decisiones de inversiones, ¿no? Tal era, parte de ser un brillante economista, también le fue otorgado el premio Nobel, aparte es un muy exitoso inversor en la bolsa, o sea que también aplica sus conocimientos, ¿no? Y también hoy en día esta economía del conocimiento está siendo una base muy fuerte en todos los procesos de marketing y de decisiones, ¿no? Y los bancos, los fondos de pensión, etcétera, trabajan fuertísimamente sobre esto porque obviamente quieren sacar las ventajas económicas del caso de poder desentrañar todo lo que va pasando por nuestra cabeza, cuando deja de ser esa computadora racional que en realidad nunca puede ser. ¿Sí? Entonces vemos que de esa racionalidad que jugaba con esas reglas de juego, ¿no? Siempre estábamos calculando, teníamos, disculpen esto va a quedar grabado, pero hacemos de cuenta que es la presencialidad, ¿no? Desde el punto de vista decisorio, ese homo economicus, ese ser racional,
tenía todas las variables bajo control y las tenía todas perfectamente reconocidas, ¿no? Esto que hablamos, que le mencionó Silvia, integridad, transitividad, insaciabilidad, ¿no? Para poder llegar, aún reconociendo las restricciones, a esa maximización de utilidad. Pero vemos que nuestra computadora no tiene todo tan cargado, tampoco podemos decidir sobre la marcha cuestiones que requieren procesos de razonamiento muy fuertes. Fíjense, el cerebro, bueno, en algunos casos el cerebro creo que tiene en promedio el 6% del peso del cuerpo, pero fíjense, usa aproximadamente el 20 o más del 20% de energía. O sea, el cerebro consume mucha energía. Y cuando tomamos decisiones o tratamos de ser racionales, un poco se nos queman los cables, ¿no? O sea, es un proceso muy desgastante desde el punto de vista del consumo energético. Entonces, nuestro cerebro, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos automáticamente, o sea, tomamos ciertos atajos, lo llaman, ¿no? Tomamos ciertos caminos rápidos para pasar a ese sistema 1, ¿no? Entonces, cuando pasamos o cuando decidimos, vemos que hay situaciones que se dan todo el tiempo, por eso llamamos sesgos sistemáticos, ¿no? O sea, que se repiten en casi todos los individuos, no es que se le ocurre a algunos sí y a otros no. Esto también hay una cuestión heurística, pero bueno, un poco algunos efectos o algunos sesgos, ¿no? Algunos están, esto solamente no pretende ser taxativo o agotar, hay varios que se interrelacionan también. Uno es el efecto dotación, ¿no? Esta cuestión que nos cuesta más o apreciamos más lo que tenemos que lo que no tenemos. Entonces, cuando tenemos que comprar algo, estamos dispuestos a pagar menos de lo que lo tendríamos que vender de lo que pediríamos si lo tuviéramos que vender. Hay múltiples ejemplos. Después lo vamos a invitar a leer algunas lecturas de divulgación si le interesa esto. Pero esto es una cuestión ahí. No quiero irme con los ejemplos, pero hay uno de que a algunos alumnos le dan una taza del centro de estudiantes, se la regalan y a otros se la venden, y entonces por qué monto estaría dispuesto a venderla a los que la recibieron gratis y a los que no la recibieron. Y ahí vemos que el valor de referencia al que está dispuesto a pagar es menos del que está dispuesto a vender, ¿no? Porque esto también surge de lo que hablamos al principio, de experimentos, de muchos experimentos controlados en el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. El efecto manada o efecto rebaño, o la traducción literal de bandwagon es en inglés, pero es efecto vagón de cola es las conductas que adoptamos porque alguien está haciendo eso. Entonces vemos una cola larga y una cola corta y por ahí decimos, acá, por algo está la gente acá, y eso no tiene ninguna explicación racional. Pero decimos, bueno, tenemos menos chance de equivocarnos porque hay mucha gente detrás de esto. La otra cuestión, esta también es algo en lo que recurrimos siempre tendemos al status quo. O sea, no queremos, nos sentimos en una zona de confort en la situación que estamos. Tiene que pasar cosas muy raras para que estemos motivados a cambiar. Si uno recibe una herencia de un tío, este ejemplo también da, en pesos, uno tiene que salir a decidir en qué la invierte. Si la recibe en bonos y en acciones, probablemente mantenga por mucho tiempo la cartera de inversiones que tenía el tío.
cuando eso no tiene absolutamente ninguna lógica. El efecto encuadre, ¿sí?, también tiene que ver o se correlaciona con los puntos de referencia. Nosotros decidimos según el contexto en el que estamos decidiendo, ¿no? Entonces, según el valor de referencia que estemos tomando. Y también hay múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bueno, después lo explicamos, esto de las cuestiones de los puntos de referencia. El efecto anclaje es que cuando quedamos anclados en un concepto previo, nos cuesta salirnos de él. Y cuando nos salimos de él, pensamos que estamos ganando o estamos perdiendo. Fíjense que todas estas cosas las tienen recontra estudiadas, no sé ustedes que tienen que hacer estudio de mercado, están recontra estudiados en los estudios de mercado. Fíjense qué hacen las grandes cadenas vendedoras. Nos fijan como anclajes un nivel de precios que no sabemos si es el real. Y cuando aparece el Black Friday, cuando aparece la época de liquidaciones, nos creemos que estamos comprando cosas más baratas. ¿Por qué? Porque nos anclaron en el precio anterior. Los ejemplos son múltiplos y se retroalimentan. Y después también están los puntos suspensivos. Ahí por último están los sesgos de confirmación, también se llama. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿qué opiniones como personas, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico buscamos? Las opiniones de los que piensan igual que nosotros. Entonces, tratamos de refugiarnos también en ese área de confort de los que están pensando igual. Entonces, nosotros lo que buscamos no es descubrir la verdad, sino confirmar nuestra verdad. Esto es casi un reflejo natural. No, esto también se concatena con que en el mismo enfoque, con un enfoque distinto al que planteamos de Simon, también la racionalidad no es ilimitada, es limitada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras cuentas mentales. Existe una contabilidad mental donde le damos valor a las cosas distintas del que tiene. ¿Sí? Si yo me saco ¿cómo se llama? El Kini 6, o el de la provincia, no me acuerdo cómo es, y me junto con determinada cantidad de plata, probablemente tenga un horizonte de gasto que sea distinto al que me producen mis ingresos como trabajador en forma mensual. ¿Sí? Mi cuenta mental es distinto según cómo generé la plata. Y también las cuentas mentales tienen que ver con la referencia. Si yo estoy comprando en la calle San Martín, no sé, no se me ocurre porque los precios están tan distorsionados que cuesta dar ejemplos, pero no sé, un cargador de celular que me dicen, no sé cuánto vale, pongámosle, vale 500 pesos. Y pasa un amigo que me lo ve comprando y me dice, mirá, en la casita allá de celulares que está a 3 cuadras, lo venden a 400. ¿Qué hago yo? Me voy corriendo al otro negocio. Si me dicen, tenés que comprar, no sé, una calculadora, una tablet, para no irme, porque las computadoras hoy valen cientos de miles de pesos. Entonces, vamos a suponer, me dicen, tenés que comprarte esta tablet que vale, no sé, 5.000 pesos, ¿no? Piensen en un producto electrónico de 10.000 pesos, pongámosle. Y viene el compañero y me dice, che, pero acordate que en la otra está a 9.900. ¿Qué hago? Más sí, me lo compro acá. ¿Cuánto hay en juego? Siempre hay 100 pesos. ¿Está claro? Pero el marco de referencia, la cuenta mental que hago, mi contabilidad es distinta. Por los 100 pesos anteriores, estaba capaz de caminarme 5 cuadras. Pero por esto, digo, más sí, porque lo estoy referenciando en otro valor. Otra cuestión que es fundamental, que también tiene que ver con lo que dijimos antes, es la aversión a las pérdidas.
¿Ustedes nunca han perdido algo? ¿Y nunca han encontrado algo? ¿Sí? O sea, esto también está estudiado hasta con unas curvas, ¿no? Uno sufre más por lo que pierde que disfruta por lo que gana. O sea, si yo digo, me encuentro en la calle un billetito verde de 500 pesos, seguro me va a provocar un nivel de placer importante. Pero si esos 500 pesos que me había metido en el bolsillo no aparecen, el nivel de dolor, ni sentido de pérdida, va a ser mucho más significativo. Inclusive hay una fórmula que hacen los economistas. Después, ya lo planteaba Adam Smith, también tenemos que ver en nuestras decisiones que en algunos momentos no solo nos interesa nuestro egoísmo, ese egoísmo que yo les planteaba de la época del utilitarismo. Nosotros también tenemos cierto sentido de pertenencia a la comunidad, al contexto social donde vivimos, y queremos ciertas preferencias por la justicia, por la equidad, ¿no? O sea, si tenemos que tomar ciertas decisiones que a veces son muy ventajosas, tratamos de reconocer, ¿no? Ahí se menciona un ejemplo, por eso no me quiero extender, que se llama el juego del ultimátum. Esto, imagínense que a ustedes le dan $100, vamos a hacerlo así, duele más, en billetes de $1, y le dicen, esto te lo damos, y vos tenés que ofrecerle a otra persona que tenés enfrente una cantidad de dólares. Si el que está enfrente no te acepta tu oferta, te quedás vos sin los dólares. O sea, para que te los puedas quedar, tenés que compartirlo. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad económica que está ahí, ¿cuánto le ofrecerían ustedes? $1. Porque mejora la situación del otro. El otro tendría que aceptar porque antes tenía 0. Pero hay una cuestión de preferencia por la justicia y cuando se hace este experimento, todos terminan ofreciendo entre un 25 y un 40% de lo que recibieron de arriba como un sentido de justicia y para no perder la transacción tampoco. Y por último, tenemos la cuestión de la voluntad, ¿no? Que este ser racional era una computadora que no se dejaba tentar por nada. Y sabemos lo que pasa. Bueno, no quiero plantear problemas de género, porque esto nos cabe a todos, pero cuando hay cierta compulsión compradora y hay falta de autocontrol, ¿no? O cuando en un momento pensamos de una manera y otro momento muy cercano pensamos de otro. Entonces vemos que la racionalidad está fuertemente cuestionada y estas cuestiones son tremendamente estudiadas en los grandes interventores en nuestros procesos decisorios, ¿no? La economía cada vez se apoya en esto. Y pegado a esto está, fíjense, que es otra disciplina, ya no tanto que asocia esta economía de comportamiento, ¿no? Que es una suma de economía más psicología, con lo que se llama las neurociencias, ¿no? La ciencia de los procesos neuronales en el cerebro. Y cómo pasaron dos cosas ahí, están a nivel cómico. En eso que está ahí esa calavera cruzada con un terrible clavo. Ese clavo que está en la calavera, el clavo que tiene el tipo ahí al costado en la mano. Es una terrible estaca, una viga de hierro. Esa viga de hierro, en un accidente ferroviario allá por a mediados del 1800, le atravesó la cara y la cabeza al tipo. Se llamaba Phineas Gage, ¿no? Por si lo quieren leer. ¿Y qué pasó? ¿Se murió? No, porque ahí está vivo. Pero cambió muchos de sus hábitos de conducta. Entonces, a partir de ahí, se empezó a asociar la conducta de las personas con las partes del cerebro y esos procesos neuronales, de sinapsis, etc. Y se empezaron a identificar
determinadas áreas del cerebro con determinados sentimientos o determinadas sensaciones y con determinadas decisiones, ¿no? Fíjense que ahí al costado está cerebro, y qué permitió, luego de este reconocimiento que planteamos a través de ese terrible accidente. Hoy en día están las tomografías computadas, las resonancias magnéticas y alguna más que no me acuerdo, que nos miden todo este funcionamiento del cablerío que tenemos en esa complejidad que se llama cerebro. Y ahí vemos que hay regiones cerebrales, ¿no?, vinculadas con determinadas decisiones o con determinado enfoque. La corteza prefrontal, relacionada con la racionalidad, la amígdala, con la sensación de miedo, la ínsula, con desagrado, ¿no?, o rechazo por una decisión de otro. Esto es mucho más complejo, pero simplemente para que vean por dónde está pasando la economía ahora. Y en los procesos hormonales que también se generan, cómo condicionan o se correlacionan con determinado tipo de conductas, ¿no? Fíjense, la testosterona, ¿no?, es un poco la hormona de la agresividad, ¿no?, y desde el punto de vista económico es la que más se vincula con la codicia. La dopamina es la que se genera ante las situaciones de placer, ¿no?, que también se relaciona desde el punto de vista de un decisor económico con la obtención de ganancias. Y la oxitocina con la confianza. Esto es muy simplificado, pero para que vean cómo la economía se está saliendo de los cánones neoclásicos normales. Y como invitación, por eso vemos que estos son algunos referentes locales, algunos los tenemos citados en el material de estudio, que aparte de ser reconocidos académicos, son grandes comunicadores sociales, ¿no? Entonces, estos libros son invitación a ver este nuevo enfoque de la economía. Sebastián Campanario, que lo van a ver en varios artículos, ¿no? Tiene un libro que debe tener ya 15 años, que después lo reeditó, que se llama La economía de lo insólito. Ahí está, también escribió otro libro con Martín Lostó, que se llama Otra vuelta por la economía. Martín Tetaz, que está en casi todos los programas periodísticos, escribió este libro entretenido que es Psychoeconomics, fíjense que pertenece, y también casualmente que es la importancia del azar en las decisiones. Y la otra eminencia internacional es Facundo Manes, que también hoy en día está muy de moda por todas las patologías de la cuarentena, digamos, tiene todos los libros sobre el funcionamiento del cerebro, no solo en la parte económica, sino general. Así que vean, esto no es una moda, esto es algo que, una vertiente de la economía que es terriblemente aplicada por los grandes decisores económicos. Cuando veamos la estimación de la demanda, vamos a ver que se hacen experimentos de mercado sobre esta base. Bueno, hasta acá llegó esta parte. Esta parte, entonces, llegó hasta acá, entonces recuerden que es lo que tienen en el programa como unidad 2, en la parte B, que era lo que continuaba a esa racionalidad que habíamos supuesto cuando hicimos toda la teoría del consumidor en sus dos enfoques. Habíamos supuesto cierto comportamiento por parte del consumidor, y ahora Gustavo les presentó todas las reformulaciones, las nuevas corrientes, que tratan de explicar que, bueno, que parece que no somos tan racionales, y como dijera Amartya Sen, que dice, por suerte, no somos homo economicus, sino seríamos un monstruo. O sea, la descripción del homo economicus con esos supuestos, somos casi monstruitos, digamos, ¿no? O sea, con esas características. Por suerte, parece que tenemos todos estos desvíos o todos estos sesgos que nos haría un poco más humanos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno va a comprar, lo que decíamos el otro día, uno entra a comprar y supone que maximiza la satisfacción con la igualdad de las utilidades marginales ponderadas iguales, o sea, hay que uno una máquina, o sea, entra con una calculadora en la cabeza. No, entramos
y si entramos alunados o de mal humor, compramos de determinada manera, y si entramos alegres, compramos de otra manera, según cómo nos trataron a la entrada. Por ahí nos aburrimos de mirar precios, estamos pensando en la serie, y compramos rápido porque queremos volver a la casa. Es decir, no somos seres absolutamente racionales, por suerte. Y acá... En el supermercado probablemente hace una camarita que va viendo qué cara ponemos y que sabe cómo nos sentimos frente a cada góndola. Claro. No sé si vieron la serie de televisión Lie to Me, que el experto se daba cuenta cuando las personas mentían. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo en los grandes centros de consumo. En los supermercados, bueno, después en el fondo normalmente hay como un área, un video invisible que están viendo cómo andamos nosotros como hormigas por ahí, y por eso tiene la distribución que tiene. Bueno, y acá viene la parte aplicada de la economía. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Nosotros tenemos que ir de lo estrictamente teórico a lo teórico práctico y luego a la parte más aplicativa práctica. Este paso, ¿no? Probablemente en nuestra práctica profesional nadie nos va, un eventual cliente, un eventual, ya sea en un tema de consultoría o en el ejercicio de la profesión más independiente, no nos va a preguntar cómo funciona la elasticidad cruzada, sino le va a interesar saber cómo o qué nivel de ingresos puede tener o qué nivel de ventas puede tener. Nosotros sabemos que están relacionados, pero acá tenemos que pasar de lo que nos fueron mostrando los libros a las planillas de cálculo y a la vuelco de esas planillas de cálculo en un sistema de decisiones concretas, que en este caso lo llamamos proyecto de inversión. Entonces, explícale cuál es la primera. Acá está el pasaje ese que vamos a hacer, entonces desde la teoría, por eso vemos, y por eso también, digamos, en esta unidad número 2, vimos este pedazo, teoría del consumidor, enfoque cardinal y enfoque ordinal. ¿Para qué nos va a servir esta teoría o para qué nos debería servir? Para hacer estimación de la demanda, y la vamos a poner en práctica, en particular, en esos proyectos que ustedes están pensando y que ya tienen una idea, porque vamos a empezar, ya todos están partiendo de una idea en particular. Recién hace un rato, un grupo mandó su idea, por ejemplo. Se les prendió la lamparita de lo que podían desarrollar, o sea, acá arriba. Una idea en particular, preguntando después, el otro día también, otro grupo que tenía una idea y preguntaba si a algún otro grupo no se le había ocurrido la misma idea. A lo cual yo respondí, Gustavo también les va a responder lo mismo, ¿sí? Que justamente, no importa que hayan dos ideas, vamos a ver cuál idea es la que nos convence más a los inversores, que en este caso podríamos ser nosotros, es decir, cuál de las dos ideas, aún siendo el mismo producto o el mismo servicio, resulta ser más atractiva a los fines de realizar una inversión en uno de esos dos proyectos que son quizás la misma, parten de la misma idea. No había ninguno en ese caso todavía. Acá es donde de esa idea, que es lo que nosotros, es lo primero que les pedimos, bueno, vean si esa idea tiene cierta posibilidad de ser llevada. Primero, si hay mercado para esa idea, si van a haber consumidores para eso que están pensando, si no hay un impedimento técnico en cuanto a su producción, si no requieren una fortuna, por decir de alguna manera, y no hay cómo conseguir ese dinero, no tienen acceso financiero o de los socios o de lo que sea, y si no hay un impedimento legal. Yo siempre daba el ejemplo en la presencialidad, por ahí acá es muy burdo y va a quedar grabado, ¿sí? Vamos a producir agujeritos para espumadera. ¿Saben lo que es la espumadera? ¿No? La espumadera para pasar, no sé, la sopa, el puchero, por ejemplo, ¿no? Técnicamente, ¿cómo van a fabricar agujeritos de espumadera? Pelusa de ombligo. ¿Dónde estaría la prefactibilidad económica? ¿Dónde conseguirían mercado para eso? ¿Quién estaría sí, entonces, en términos extremos, ¿no? Y no hablemos de las cuestiones legales, ¿no? Si estoy pensando en un proyecto de inversión, que como hablábamos el otro día, ¿no? De esto de mercado de trabajo formal, o sea, formal, informal, o mercados formales o informales, se supone que la idea tiene que caer dentro de un encuadre de legalidad y de formalidad, ¿no? Entonces, ese primer análisis que ustedes van a hacer de su proyecto es, ¿hay alguien que podrá ser al mercado, hay para lo que yo estoy pensando? ¿Sí? Técnicamente, ¿hay algún impedimento? ¿Es fácil conseguir la materia prima, las maquinarias, la mano de obra, medianamente en base
lo que les dijo Gustavo también ayer, en base a datos secundarios, no es que ustedes van a tener que generar datos, en base a lo que conocen, a una lectura de lo que está saliendo en el diario, a lo que escuchan que está pasando, financiero, bueno, me fui, ¿sí? La cuestión de... Una terminología con la cual se vincula la idea o perfil, ¿no? Esto está sacado obviamente de los libros, pero en los medios de comunicación, esto es, se habla de descubrir un nicho de mercado, habrán oído esa palabra. O sea, nosotros tenemos que pensar si estamos ideando, pensando en un mercado nuevo o en un mercado preexistente. Si existe un mercado preexistente de lo que vamos a ofrecer, obviamente tendría que existir una demanda insatisfecha. Entonces, este es un poco el razonamiento básico con el cual tenemos que empezar. Lo que se nos ocurrió, ¿vamos a conseguir algún comprador que pague un precio acorde? Como le dijo Silvia, ¿lo podemos hacer? ¿Y se acuerdan? Esto era lo que podemos, pero después aparece la más fuerte de las restricciones, que es la financiera. Ahí vamos a tener que definir cuál va a ser el alcance. Y después la legal. La legal, obviamente. Entonces, todas estas primeras respuestas, como también se dijo, desde información que vamos recolectando preexistente y de la propia intuición, se llaman fuentes secundarias, cuestiones que se plantearon en otro lado, fuera de la empresa o fuera del centro de decisión. Pasado ese primer filtro previo, pasamos a buscar y a profundizar los datos, a hacer lo que sería, en términos radiales, una sintonía fina. Acá el ruido estaba más o menos, bueno, ahora lo sintonizo. Y después lo pongo en frecuencia modulada, ¿no? Entonces, el paso que se corresponde con los conceptos teóricos es lo que se llama en la terminología de formulación y evaluación de proyectos de mercado, de proyectos de inversión, lo que se llama estudio de mercado. Y otro tema que tienen que tener en cuenta es que acá parece que hubiera una secuencia, que de hecho la hay, ¿sí? Pero esa secuencia es permanentemente retroalimentada. Si del estudio de mercado apareció algo, tal vez no me apareció en la prefactibilidad. Y si en la prefactibilidad me apareció, en el estudio de mercado me apareció algo negativo que no lo había considerado en el optimismo inicial de la prefactibilidad, capaz tenga que abortar el proyecto. Porque esto también es un sesgo de la economía del comportamiento, lo que vimos antes, que a veces cuando gastamos plata en algo decimos estamos en el medio del río y no queremos bajarnos. Entonces nos salió mal la prefactibilidad, pero ya hicimos el estudio de mercado, sigamos contra viento y marea, y va a ser peor porque cuando los costos están hundidos, lo vamos a ver más adelante, cuando ya incurría en un gasto, eso dejó de ser una variable de análisis, ya no me tiene que condicionar. Entonces ahí vemos. Y acá tienen señaladito. Después, ¿sí? Eso cada uno del consumidor, digamos, todo lo que vimos en estas unidades, la demanda y el consumidor, es lo que nos vamos a estar metidos en esta parte, ¿sí? En el estudio de mercado por ahora. ¿Se acuerdan la formulita también que vieron? Ingresos menos costos, dividido el factor de actualización. Ahora estamos en la parte de los ingresos totales. Este estudio de mercado, que también Gustavo se los dijo, nosotros, si somos los inversores de esa empresa que ustedes están pensando, los futuros inversores, no queremos que nos digan la teoría de la demanda, la teoría del consumidor, enfoque ordinal, enfoque cardinal, sino que seguramente nos vamos a ir a una de las últimas páginas
de este estudio de mercado, que es donde nos van a mostrar qué ingresos totales esperan obtener en cada uno de los años para el cual pensaron el proyecto. Entonces, el estudio de mercado, cuando ustedes terminen, no sé cuándo lo tenían que presentar, después de la semana del estudiante, la última hoja del estudio de mercado termina con números, diríamos de alguna manera, ¿no? Está bien, por ahí pueden estar también algunos en algún anexo, pero digamos, tiene que terminar en una cuestión de una cuantificación en números, y qué tienen que cuantificar: el ingreso total. Y después, bueno, cuando siguen con los otros estudios, si bien no es esta secuencialidad que hay acá, primero este y después seguramente en las próximas transparencias van a empezar a estar con un circulito rojo estas partes y más adelante otras, es una cuestión a simples efectos expositivos y un orden didáctico, pedagógico, digamos, para hacer un proyecto, ¿no? O sea, siempre, muchas veces nosotros les decimos que ustedes mismos, vamos a suponer, ustedes entregan el estudio de mercado, nosotros, bueno, sí, está bien, se nos pueden haber pasado algunas cosas, y ustedes mismos se van a dar cuenta que después lo van a tener que reformular. Cuando quizás hagan el estudio técnico, dicen, no, pero en realidad pensamos que íbamos a vender demasiado, y en realidad, y bueno, se cambia, ¿no? O sea, no, nosotros siempre les decimos, no En es cambio, que... se cambia de proyecto. Claro, se cambia de proyecto, Fíjense, se cambia de... Sí, dale. esta figura se ve claro la retroalimentación, pero en los dibujitos vemos claro cómo es la secuencia, queda un poco más claro. Primero se nos ocurre algo, después lo chequeamos con papeles. Esto era muy loco, se puede hacer lo que se nos ocurrió. Después tenemos que generar nosotros nuestros propios números. Y después tenemos que exponerlos para convencer a alguien que ponga la plata o que banque el proyecto. Esa es un poco la secuencia de una manera muy simplificada. Bien. ¿Y acá? Bueno, ¿Qué nombre le ponemos? acá tenemos un problema, ¿no? Un problema que en algunos casos en la teoría económica se llama un problema de identificación. Una cosa es estar con la formulita del trabajo práctico, con una ecuación de primer grado, y otra es presentar una planilla con proyección de ventas. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando vamos a la estimación de demanda, vamos a ver qué tenemos en cuenta para construir esa demanda, que no es otra cosa que construir juegos de P por Q, ¿no? O sea, qué cantidades podemos vender a qué precio. Entonces, hay múltiples métodos, ¿no? Y esto también con datos que tengo que ir a buscar y con datos que construyo. Hay dos grandes grupos de métodos que se llaman cualitativos y cuantitativos. En algunos libros aparece como causales, pero vamos a darlo de una manera simplificada y no da el tiempo, si ustedes quieren, para meterse en cada uno. Después les vamos a decir con Silvia en cuáles queremos que hagan hincapié. Los métodos cualitativos es cómo me entero de la demanda, de las necesidades de los consumidores actuales y potenciales. Y uno es encuestas, cuestionarios, ¿no? Survey, dicen los americanos. Encuestas, ¿a quién le tengo que preguntar yo para poder proyectar demanda? Y le tengo que proyectar a los que saben de la materia, según el mercado. O sea, una fuente de información valiosísima son los propios empleados, los propios agentes de la empresa, la organización. Básicamente la fuerza de venta. Si una automotriz quiere lanzar un nuevo modelo, si una concesionaria quiere saber qué modelos comprar para ofrecer, seguramente los que están detrás del mostrador, los que están en el escritorio, que son los vendedores de autos, que son seres bastante especiales, por cierto, son una fuente de información. Después, a veces se juntan alrededor de una gran mesa varios expertos para tratar de llegar a conclusiones. Esto se llama panel de consenso. ¿Sí? Tratar de consensuar, cada cual pone su puesta en escena. Y existe un tercer método donde se recurre a
un enfoque interdisciplinario, que cada especialista trabaje por su cuenta y nos dé opiniones sobre ese proyecto, esa decisión. Nos estamos por construir, no sé, un edificio, seguramente consultaremos a un arquitecto, consultaremos a la Cámara Inmobiliaria, que son los que lo venden, consultaremos a un sociólogo para saber qué tipo de mercado podemos atender, o consultaremos a algún experto de marketing, consultaremos a algún experto bancario que nos diga con qué fuentes de financiación se pueden vender esos departamentos. Vemos que ahí no van a llegar a un consenso, porque vienen de perfiles diferentes. Bueno, y la otra fuente de datos muy fuerte son los consumidores. Cuando hablamos de consumidores, acuérdense, hablamos de consumidores pasados, de consumidores presentes y de potenciales consumidores. Una situación ideal que se puede hacer en casos de demanda muy concentrada, uno puede consultar a todos los proveedores. Esto lo puede hacer YPF con los proveedores de determinadas empresas de un servicio. Pero ustedes saben que cuando la demanda está atomizada, ustedes han cursado estadísticas, saben que tienen que recurrir a técnicas estadísticas básicamente y a buscar, no trabajar con la población de los consumidores, sino trabajar con determinadas muestras, que ahí también existe una serie de metodologías, ¿no? Por racimo, aleatoria, por conglomerado, bueno, eso estudienlo ustedes por su cuenta. Lo mismo que acá ya vamos viendo que aparece esa correlación entre la economía y los métodos cuantitativos, ¿no? Esto que hace la esencia de la economía de la empresa. Y también está un tercer rubro que es más amplio, que también tiene que ver con la economía conductual, que es esto de la investigación observacional, ¿no? Que son las clínicas de consumidores, cuando le dan determinados recursos a una muestra de consumidores para ver cómo los va consumiendo, o a los experimentos de mercado propiamente dicho, que son los que realizan los supermercados o las grandes cadenas con nosotros, ¿no? Todo el tiempo nos están haciendo esta investigación observacional. Y hoy en día, tremendamente, pero tremendamente potenciado con las redes sociales. Ustedes alguna vez preguntan cuánto vale una silla roja de 3 patas y le aparecen, simplemente por curiosidad, y le empiezan a aparecer en su teléfono, en su computadora, ofertas de mesas rojas de 3 patas. O hacen una consulta aleatoria y, dicho en términos poco académicos, estas grandes redes le sacan su ficha de consumidor y lo empiezan a bombardear con bienes y servicios de acuerdo a su perfil. Y decimos, ¿cómo lo hicieron? Y porque sonríe, nos están filmando. Claro, que ahora les va a pasar, digamos, ¿no? Porque ahora les va a pasar, porque seguramente van a empezar a pedir precios o a buscar precios en las redes relacionados con la idea del proyecto que están desarrollando y dan ganas de decir, ¿no? Mandar un mensajito a esa red y decir, tranquilícense, no es que yo estoy interesado en un horno pisero, por decir cualquier cosa, sino que es parte de un proyecto de la materia microeconomía, porque van a tener el teléfono y las computadoras, y cualquier Google que entren, al costado, horno pisero, variedad 1, 2, 5, y decís, no, el horno pisero era el proyecto, ya encontré el precio, ya terminé el proyecto y capaz que 6 meses más van a seguir con el horno pisero, ¿no? O sea que lo van a vivenciar en estos días, o a partir de ahora, cuando empiecen a meterse en las redes para averiguar de la idea, para averiguar de este mercado, no son tan inteligentes las redes, no pueden darse cuenta que es para un proyecto de inversión en particular, una cuestión casi especulativa en términos de desarrollo de una materia, sino que los van a bombardear con ese tipo de información. Pero bueno, así estamos. Y fíjense, hoy en día vemos la importancia de las redes y vemos cómo trabajan en función de las necesidades
coyunturales de esta época de pandemia. Nosotros cuando vimos oferta y demanda, vimos que en algunos casos había, ¿se acuerdan? Cuando la oferta superaba la demanda, acá lo que hubo fue una retracción de la demanda, había un exceso de oferta, había una retracción, una necesidad de colocar inventarios acumulados no deseados. Entonces vemos que ahí nos mandan, nos bombardean con ofertas, etc. Y contrario sensu, al revés, existen bienes que se han puesto muy demandados y que no van a encontrar una oferta de ese bien ni de casualidad. Prueben encontrar ofertas de notebook, ofertas de celulares, o en su momento, cuando proliferó toda esta cuestión de la educación a distancia, un bien escaso que tenía hasta un mercado negro eran las camaritas de computadoras, simplemente para que vean hasta qué punto nos están estudiando. Bueno, en los métodos cuantitativos, los voy a enumerar solamente. Acá trabajamos con datos normalmente pasados, ¿no? Datos del pasado sería, que tenemos que correlacionar variables. Esto es lo que ustedes vieron en estadística como un análisis de regresión. ¿Sí? Puede ser simple, 2 variables, puede ser múltiple, más variables. Después tenemos, bueno, el análisis de regresión lo van a recuperar en un práctico, lo van a recuperar, y es algo, ¿se acuerdan que al principio dijimos, acá hay que usar todo lo que aprendieron en otras materias, ¿no? Entonces, acá aparece el uso fuerte de la estadística, por ejemplo, materia que ustedes ya tuvieron en tercer año. Entonces, nosotros acá recuperamos, la idea es que ustedes recuperen el uso de esta herramienta para el estudio de mercado, en este caso en particular. Después, la herramienta en sí, las características de la herramienta, cómo obtenían las fórmulas, si bien vamos a recuperar las fórmulas, vamos a básicamente recuperar cómo hacemos un análisis de regresión, por ejemplo, en el Excel rápidamente, digamos, pero la idea es que ustedes sepan que el análisis de regresión, cosa que ustedes vieron en estadística, regresión simple o regresión múltiple, el significado de algunos valores en particular, ¿sí? El R al cuadrado, el R, esta desviación estándar, análisis de varianza, todos son conceptos estadísticos que sirven particularmente para el estudio de mercado y básicamente para la estimación de la demanda, como un método de carácter cuantitativo. Acá viene esta cuestión de que era cierto, de que parece que se necesitan herramientas que provenían de otras disciplinas o de otras materias. Esa es la idea particular. O sea, ¿para qué nos sirvió la teoría económica que vimos en la teoría del consumidor? Para saber qué variables vamos a cargar acá. ¿Qué variables vamos a correlacionar? Obviamente acá esto parecía que fuera una estimación de la oferta. Sí. Una curva de oferta, no necesariamente, por ejemplo. Sí. Pero bueno, claro, o sea, no van a tener tiempo de material de aplicarla al proyecto, pero van a tener en algún momento que simular como que la hubieran aplicado. Esto vamos a hablarlo más adelante. Y el día de mañana ustedes, desde el conocimiento teórico, si les dicen hay que estudiar el mercado, saben que determinadas variables, para eso están ¿se acuerdan los determinantes de la demanda? ¿Qué variables están relacionadas, por ejemplo, o de qué depende la demanda de un bien? Y esas variables son las que podrían aplicarle luego un análisis de regresión. Esa es la diferencia entre si agarramos a alguien de historia y le decimos, a ver, ¿qué variables relacionaría para analizar la demanda? Y qué sé yo, o sea, no tengo ni idea. Bueno, ustedes saben qué variables están relacionadas en el caso de la demanda de un bien. Y a su vez, no son estadísticos, pero saben que dentro de los instrumentos que daba la estadística, había algo en la estadística que relaciona y permite saber si esa relación entre esas dos variables es fuerte, es débil, es positiva, es negativa, que era el análisis de regresión. Y ahí tendrán que volver, bueno, a buscar y a desempolvar ese conocimiento en particular. Y ahí cargamos los datos, por ejemplo, de las encuestas, si estamos mirando proyecciones hacia el futuro. Si no cargamos datos estadísticos que ya teníamos en información preexistente. Bueno, acá tenemos otro que es las series de tiempo. Acá vemos
¿qué pasa si relacionamos la evolución de una variable, en este caso de una demanda, a través de un periodo de tiempo, más largo o más corto? Y obviamente vemos las fluctuaciones. Fíjense, este análisis van a aparecer datos completamente tan ricos como preocupantes ahora con todos los periodos de pandemia, cómo estos datos, cuando sean procesados en el futuro, van a tener que ser descodificados en función de la contingencia. Cuando miramos estos datos en un periodo largo de años, ¿sí?, nosotros detectamos ahí componentes cíclicos, ¿no? Periodos de expansión, periodos de estabilidad o periodos de depresión. Entonces vemos, ¿y qué hacemos? Nosotros, la línea amarilla que está ahí, la línea azul es lo que fuimos observando. Y la línea amarilla es un poco la representativa de esas variaciones, lo que se llama la tendencia, ¿no? Y cómo llegamos de esa dispersión de datos a la tendencia. Por ejemplo, una de las formas más comunes es, o la más simple, es el método de los mínimos cuadrados, por ejemplo. Pero también hay técnicas más sofisticadas como esa suavización exponencial, pero no, eso es ya muy técnico. Cuando analizamos una serie de tiempo en un periodo corto de tiempo, ya no estamos hablando de ciclos económicos. Estamos hablando de, por ejemplo, en un año, por qué subió y por qué bajó, y esto obedece a dos cuestiones básicas. Una cuestión estacional, que hay bienes que se consumen en determinada época del año, en determinada fecha, y hay cuestiones sin un fundamento encontrado que se reciben el nombre de variación aleatoria, ¿no? Entonces vemos cómo estas variaciones que están acá planteadas como conceptos básicos, las dos primeras corresponden a análisis de corto plazo y la tercera análisis de largo plazo. Entonces acá, ¿qué estamos viendo? Una variable en un periodo de tiempo, en una serie de tiempo. Lo que no mencionamos, por ahí lo vamos a agregar en algún, que cuando hablamos de serie de tiempo, necesitamos datos comparables. Entonces, en economías que no son estables, en realidad en todas las economías, en periodos largos de tiempo, hay que transformar la información a moneda constante. Entonces ahí tenemos que recurrir a la metodología del cálculo de índice de precios, ¿no? ¿Ustedes vieron? Pero bueno, eso por ahí lo vemos más adelante. Y que también a veces, ahí la aclaración, digamos, es que no es un método para estimación, ¿sí? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los métodos para estimación de la demanda, cuantitativos y cualitativos? Los índices de precio, acuérdense, no es un método para estimar, es una herramienta que es necesaria cuando yo estoy haciendo estimaciones en base a variables monetarias que están sujetas a procesos inflacionarios. Entonces, no puedo trabajar ni en una serie de tiempo, especialmente en una serie de tiempo, con variables nominales, sino que a esa variable nominal le voy a tener que hacer pasar o depurar a través de un índice de precios para tener la variable real y pueda ser comparable esa moneda a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? O sea, es como una herramienta que se necesita porque se está trabajando con una variable nominal que está sujeta a diferentes valores a lo largo del tiempo, especialmente por los procesos inflacionarios. Entonces, no es nosotros estamos mirando, por ejemplo, en series de tiempo, que lo tenemos muy poco desarrollado, pero un tema de interés de la cátedra, así que también vamos a buscar voluntarios, si se quieren sumar, a establecer alguna serie de tiempo de variaciones de los precios de los combustibles. No más que hoy aumentaron, también para que vean una aplicación concreta, y ahí tenemos cómo analizar variaciones. Y obviamente tiene que estar en moneda homogénea. Bien. Muy parecido a eso. ¿Lo querés explicar vos, Silvia? No, porque ahí pusiste una fecha, esto de acá. Bueno, los datos de corte transversal, que también lo deben haber visto por ahí en estadísticas, seguramente ven
vieron que las series de datos se pueden expresar en series temporales o en series de corte transversal. Se usan en macroeconomía, se usan a veces muchas series expresadas en datos de corte transversal, es decir, analizo lo que se dice, determinada variable en distintas unidades de análisis, ¿no? Pero en un punto determinado. Por ejemplo, un ejemplo más macro, ¿no? El PIB real per cápita, por ejemplo, o la renta per cápita, o sea, por cabeza, en distintos países. Eso es una serie de corte transversal. No es la renta per cápita de Argentina a lo largo de un periodo de tiempo, que sería una serie de tiempo, sino que en este caso sería de corte transversal, en un punto dado del tiempo que acá está agregado, esa fecha en particular, que en realidad coincidió también el armado de la transparencia ese día, o sea, pero tiene otro significado, que ese día es mi cumpleaños, fue mi cumpleaños, ¿no? No, en este en este pedido de voluntarios para estos estudios que por ahí necesitamos de la cátedra, una vez hicimos una experiencia con análisis de datos de corte transversal que queremos repetir, que es, por ejemplo, la medición de los precios de combustible, por ejemplo, hoy, o obviamente una fecha determinada. Esa fecha tiene un valor especial, les aclaro, es el cumpleaños de Silvia, así que acuérdense, agenden. Va a quedar grabado. Pero el ejemplo concreto es, nosotros hoy, sería muy rico, hoy o mañana o a fin de mes, saber cuánto está el combustible en las diferentes estaciones de servicio de Comodoro, de diferentes marcas, de zona de la Patagonia, de otras zonas del país, para sacar alguna conclusión al respecto, que de hecho en su momento la sacamos. Y después tenemos dos modelos más, dos métodos más, que ya mezclan de una manera más científica o más técnica el procesamiento de información, mezclando en algún caso la estadística y en otro caso una versión más refinada que es la econometría. Esto ya se utiliza de una manera más refinada, ya es más cuestión de los actuarios también, trabajar con métodos barométricos que ya miren los puntos de inflexión, pero sobre un concepto muy técnico que se llama indicadores anticipados o indicadores económicos anticipados. Después vamos a ver que la palabra barométrico se utiliza en economía cuando se quiere asimilar a la meteorología, no a las variaciones. Y los modelos econométricos son de neto corte más macroeconómico para ver la situación de un sector en un tiempo, ya es claramente econometría, y también tiene formas de expresión mucho más de valores agregados que son, por ejemplo, una eventual matriz de insumo-producto. Simplemente le decimos, todo esto se usa para estimar la demanda. Nosotros no vamos a poder aplicar estos trabajos de campo, los dos últimos porque nos exceden a un simple emprendimiento, y el último sí podrá tener algo que ver o alguna correlación con alguna encuesta que intenten hacer. Esto, por ejemplo, son los métodos. Y acá vemos que todo tiene que ver con todo. Esto está muy recargado, así que la podemos pasar de lado. Perdón, ahí estaba. Bien, estaba atento. Entonces vemos cómo fuimos haciendo esta secuencia, ¿no? Que es lo que intentamos mostrar. Teoría del consumidor, ¿para qué? Para estimar demanda. ¿Estimar demanda para qué? Para estudiar mercado. ¿Estudiar mercado para qué? ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener de un estudio de mercado? La determinación de los ingresos. ¿La determinación de los ingresos para qué? Pasemos. Vieron que hay una secuencia acá. ¿Sí? Como hablamos antes, es el proceso. Lo que nos interesa es cuantificar el resultado final, que es el que nos van a pedir nuestros eventuales empleadores. Va a decir, todo esto es muy lindo, pero decime, proyectame las ventas
que voy a tener en 2001-2022. Bien. Y ahí ya pasamos al resultado del estudio de mercado. Que aparte de todo lo que vimos, ¿no? Acá vemos de nuevo, sí, pasalo nomás. Dale, ahí es donde estábamos, Vemos ¿se acuerdan? que después también lo tenemos que someter a una prueba, pero esto cuando veamos el riesgo, que se llama sensibilización. Pero esto lo vamos a ver. Vamos a ver, o sea, estamos acá parados. Tranquilos, en realidad están acá, estarían hoy cuando se vean este video, seguramente están todavía acá, están pensando en esto, y luego van a terminar, al menos en la primera parte, en el estudio de mercado. Para terminar el estudio de mercado, acuérdense que van a tener que terminar con esa multiplicación P por Q. El Q se los va a dar todos estos estudios que van a hacer, una encuesta, algunos datos que consigan de algún lado, quizás consiguen una serie de tiempo del mercado en particular que estén analizando. También tengan en cuenta que no es que tienen que aplicar todas las técnicas, porque vieron que algunas son muy sofisticadas, entonces no van a alcanzar, no les va a dar el tiempo, y tampoco por ahí se justifica para el proyecto que están por realizar, pero tiene que terminar con ingresos totales. Por eso hay una parte que van a necesitar, que después se les va a dar más adelante, en el estudio de mercado, el P depende de, por eso si ustedes miran acá atrás, en la anterior, también está la teoría de los mercados. ¿Sí? O sea que van a necesitar saber si ese producto, en qué mercado lo van a ver o lo van a insertar en particular. Pero estamos acá, estimamos la demanda para caer en la parte práctica en particular, que es esa formulación y esa evaluación, en el estudio del mercado. Van a determinar el ingreso total de cada momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque vamos a tener que llegar a enfrentar esos ingresos con los costos para determinar el resultado. Entonces estamos parados acá. Luego se le hace, con esta cuestión del riesgo, ¿sí?, un análisis de sensibilización, y después vamos a llegar los inversionistas a evaluarles el proyecto, ¿no? Si nos convencen o no. Y acá, fíjense nuevamente, acá estaba esto, P por Q, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Y terminamos con esta unidad 2. Vieron la teoría, y vieron cómo pasar de la teoría a la estimación, y cómo luego van a hacer el pasaje de esa estimación a determinar para su proyecto en particular la corriente de ingresos totales que va a tener la empresa o el emprendimiento. Nosotros en una primera etapa vamos a tener que cerrar alguna determinación de ingreso, pero después hay que aplicarle todas las variantes que nos van a aportar la teoría del mercado, porque tiene que ver en qué tan competitivo es el mercado en el que competimos. Y acá tenemos el objetivo de la firma, que era la maximización del valor de la firma. Y después, en el estudio de mercado, ¿sí? Bueno, lo que se asemeja al valor de la firma es después el valor actual en el estudio proyecto. Pues por ahí lo planteamos, pero ahora nos quedamos acá. Y después, cuando hablamos de estudio de mercado, ¿qué tenemos? Todo lo que vimos en la teoría de la estimación de la demanda. Pero también mencionamos que ese era un mercado, obviamente que eso refiere al mercado consumidor. Nosotros los modelos microeconómicos refieren a una empresa monoproducto, ¿vieron? Todos los modelos son empresas que hacen un solo producto. Obviamente nosotros, en nuestro proyecto de inversión, tenemos que hablar no de un producto, de varios, y tenemos que hablar de ciertas características del producto que en el modelo, digamos, microeconómico puro se da como que está bajo un ceteris paribus, ¿no? Se permanece preestablecido. Pero ustedes también tienen que pensar en el diseño del producto, en el tamaño, que también conlleva, en el envase, que es un tema fundamental, en las características de calidad y también en las proyecciones. Se estima, esto se puede plantear o no, depende de la vida útil del proyecto, que cualquier producto, cualquier ciclo de un producto tiene una etapa de lanzamiento o penetración en el mercado, una etapa de crecimiento o consolidación en las ventas, una etapa de madurez y luego, por ahí, por una cuestión de obsolescencia, por una cuestión de cambio de hábitos, es probable que ese producto, ese bien, las ventas caigan.
Y después, las otras dos cuestiones que hay que meter en el análisis de mercado, después le vamos a dar nosotros la información, es el mercado competidor. El mercado competidor tiene que ver la política de precios, después le vamos a dar datos para esto. Y las estrategias de promoción y publicidad, ¿no? Cómo van a presentar al producto en sociedad. Inclusive, ¿se acuerdan? Dijimos, no lo dimos nosotros, que hay una medición de la elasticidad de la publicidad, cómo varían las cantidades según la inversión publicitaria. Y también es importante, y esto vayan pensando, con qué sistema de comercialización van a colocar el producto en el mercado, lo que se llama mercado distribuidor. Y acá vienen las estrategias de distribución y los canales de venta que son fundamentales porque... Sí, Silvia. No, que hoy en día son fundamentales el canal de distribución. Digamos, ¿no? O sea, las empresas tuvieron que cambiar, algunas abruptamente, las que no se habían adaptado, el canal de distribución. No pueden vender en el espacio físico, sino venden por Mercado Libre, hay que hacer delivery, hay que hacer envío a las casas. No sé si hoy miraron, por ejemplo, los negocios de Once que abrieron hoy, en los carteles decía, tenían el cartel de antes, se realiza el envío a domicilio, cuando antes era ir a Once, en el caso de Buenos Aires, ir a comprar al lugar físico. Entonces, hoy en día el mercado distribuidor... o sea, hoy en día no se puede pensar en casi en ninguna actividad de relativa importancia o de mediana importancia si no se tienen canales de venta electrónicos, por ejemplo. Claro, por eso. Y si no se tienen canales de venta electrónicos fluidos. Nosotros ya en los últimos años, en los proyectos de inversión, los chicos, sus antecesores, chocaban con problemas de esta cuestión de la logística, ¿no? Del delivery y de la forma de venta, que no es un tema menor. ¿Te acordás, Silvia? Sí. Exactamente. Y hoy justamente uno de los que comentaron la idea, muy interesante, porque bueno, es un mercado distribuidor particular, digamos, con una característica particular. No lo vamos a decir públicamente porque todavía las ideas están, cada grupo la está pensando, entonces cuando ya manifiesten todos sus ideales. Están humeando los cerebros. Claro, están humeando los cerebros. Entonces acá tiene el marcadito. Mercado, el estudio de mercado tiene 3 mercados que analizar. El mercado consumidor, el mercado competidor, contra quienes se van a enfrentar sería, y cómo van a llegar a ese mercado consumidor sería, ¿no? Tengo un mercado consumidor, ¿cómo voy a acceder a ese mercado y con qué otros me voy a encontrar en el camino cuando yo esté ofreciendo mi producto, ¿no? ¿Quiénes son mis competidores? Bueno, creo que llegamos al final de esta... Esperen que tengo que empezar de compartir. Ahora sí, dejamos de compartir y los dejamos, entonces terminamos los contenidos que corresponden a la unidad 2. Y nos estamos despidiendo del consumidor, ya no estamos yendo para la empresa. Muy bien.